Mis padres me dejaron a los 13 años con mi abuela porque no soportaban mi extraña enfermedad. Ahora exigen mi herencia para ayudar a mi hermano con sus problemas. Hola a todos, soy Natalie y tengo 22 años en este momento. Quería compartir esta historia aquí porque, sinceramente, ya no tengo nada que perder contándola todo. Como suele pasar en Reddit, a veces uno necesita desahogarse, y este es el lugar perfecto para hacerlo. Mi vida no ha sido precisamente un cuento de hadas, pero tampoco quiero mostrarme como una víctima perpetua, simplemente he pasado por muchas cosas que me han llevado a convertirme en la persona que soy hoy. Verán, nací en San Antonio, Texas, y crecí con mis padres, Henry y Elizabeth, hasta los 13 años, que fue cuando mi vida dio un giro radical. Tengo un hermano llamado Daniel, 3 años mayor que yo. Para mis padres, Daniel siempre fue el niño ideal, deportista, con calificaciones decentes y supuestamente sin complicaciones médicas. En cambio, yo crecí con un trastorno de ansiedad generalizada bastante intenso, y para colmo, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara cuando tenía apenas 7 años. La enfermedad me producía constantes dolores articulares y erupciones cutáneas, acompañadas de un cansancio extremo que a veces me dejaba fuera de combate. Mi condición empeoraba en épocas de estrés, y eso hizo que mi infancia fuera muy complicada. Mis padres solían referirse a mí como la chica del drama o la enfermiza, y no lo decían con ternura precisamente. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que la enfermedad no era lo más difícil de sobrellevar, lo realmente duro era el ambiente en mi casa. Mi padre, Henry, tiene un temperamento explosivo y es extremadamente obsesivo con la apariencia familiar perfecta. Mi madre, Elizabeth, es un tanto fría y distante. Siempre se preocupa más por lo que la gente opina de nosotros que por lo que en realidad sentimos dentro de casa. Incluso cuando yo tenía ataques de dolor o ansiedad, la prioridad de mis padres era que yo no exhibiera demasiados síntomas en público. Llegué a sentir que ocultar mi enfermedad era más importante que mi propio bienestar. Lo peor era que Daniel, mi hermano, gozaba de privilegios que me hacían sentir doblemente excluida. Recuerdo cuando él cumplió 16 años y mis padres le organizaron una gran fiesta con amigos, piscina y música en vivo. 2 meses después, cuando yo cumplí 13, me preguntaron si prefería no hacer nada, porque tal vez no estabas de humor con tanta gente debido a mis dolores. Para mí, eso no fue una muestra de empatía, fue solo una forma de ahorrarse el esfuerzo. Básicamente, me regalaron una tarde de hamburguesas en el patio y ni siquiera hubo pastel. No lo olvidé jamás. Pese a todo, yo aún amaba a mis padres, era esa clase de amor incondicional que tenemos cuando somos niños y no comprendemos del todo por qué las personas cercanas nos hieren. Pero todo cambió definitivamente durante mi primer año de secundaria. Empecé a tener crisis más fuertes de ansiedad, dolores constantes y una que otra reacción cutánea que me desfiguraba temporalmente brazos y cuello. Mi mamá decía que era asqueroso y no quería que asistiera a las reuniones familiares para no avergonzarla. Mi papá, por su parte, comenzó a aislarme en mi cuarto cada vez que yo mostraba signos de malestar, como si con esconderme se resolviera el problema. La tensión fue escalando. A mis padres les molestaba que yo faltara tanto a la escuela, por los brotes de mi enfermedad, y los maestros les pedían que buscaran ayuda especializada. Ellos lo interpretaron como si yo fuera una vaga que dramatizaba para no estudiar. Por desgracia, mis notas empezaron a bajar y, cuando mi enfermedad se complicó y el médico recomendó un tratamiento más costoso y específico, mis padres lo vieron como la gota que derramó el vaso. Desde su perspectiva, era demasiado gasto para una hija que no rendía, mientras que Daniel supuestamente necesitaba apoyo para cumplir sus sueños. Ahí fue cuando me di cuenta de que, en la práctica, yo no era su prioridad. Recuerdo aquel día a la perfección. Tenía 13 años recién cumplidos y estaba en casa, muy débil por un episodio fuerte de mi enfermedad. Escuchaba a mis padres discutir en la sala, pero no entendía del todo de qué hablaban. De pronto, mi padre entró a mi cuarto y me dijo que saliera a la camioneta con mis cosas, que iríamos a visitar a mi abuela Margaux por unos días. Mi abuela Margaux siempre había sido mi refugio emocional, vivía en un barrio tranquilo de Houston, en una casa pequeña pero llena de fotos familiares antiguas. Cada verano pasaba unas semanas con ella, y esos eran mis mejores recuerdos de la infancia. Pero esta vez la cosa fue diferente. Cuando llegamos a su casa, mis padres no se quedaron a cenar ni siquiera a saludarla con cariño. Bajaron un par de maletas con mi ropa y mis libros, y me dieron una explicación más que breve: te vas a quedar con tu abuela por el tiempo que sea necesario. Las cosas en casa están muy tensas, y creemos que aquí estarás mejor. Eso fue todo. No hubo abrazos, no hubo te quiero, ni una sola lágrima por parte de ellos. Ni siquiera me dijeron cuándo regresarían por mí. Y yo, en medio del desconcierto, solo pude quedarme viendo cómo se marchaban sin mirar atrás. El rostro de mi abuela Margaux lo decía todo. Ella estaba tan impactada como yo, aunque intentaba mantener la calma para no alterarme más. Me tomó de la mano y me dijo que, si mis padres lo habían decidido así, debíamos afrontarlo.
No tenía mucho dinero ni una gran casa, pero haría todo lo posible para que yo estuviera bien. Fue la primera vez en meses que sentí una pizca de alivio, aunque también sentía un dolor enorme. Acababa de asumir que mis padres me habían abandonado ahí por ser un problema. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Mi abuela no entendía cómo mis padres podían haber tomado una decisión tan drástica, y yo tampoco. Me llamaron egoísta y complicada antes de salir, argumentando que solo sabía causar problemas con mi enfermedad. De Daniel no supe nada, él seguía con su vida, y supongo que tampoco quiso preguntar mucho. Para mí, quedarme con mi abuela fue un cambio de 180 grados, aunque ella no tenía una gran estabilidad económica, me ofrecía algo que en casa escaseaba, amor y atención. Durante ese primer mes, empecé a mejorar un poco. Margaux me llevó a un médico local que se tomó el tiempo de escuchar mis síntomas y revisar mi historial. Además, me puso en contacto con un terapista que ayudó bastante a controlar mi ansiedad. Esa era la clase de cuidado que nunca había tenido de parte de mis padres. En algún punto, se me pasó por la mente la pregunta de si ellos estarían mejor sin mí. Y aunque me dolía pensarlo, me daba la sensación de que sí. Eso partía mi corazón. Querer a alguien que no te quiere es de las peores sensaciones del mundo. Lo más duro fue darme cuenta de que probablemente ese abandono no era temporal, sino definitivo. Mi abuela recibió unas cuantas llamadas de mi madre, pero siempre eran fugaces y frías. Lo único que preguntaba era si ya estaba más tranquila y si me estaba comportando, como si todo se redujera a mi conducta. No hubo ni una mención de la escuela, de mi salud, ni siquiera de la fecha en la que podrían venir a verme. Margaux se enojaba muchísimo después de cada llamada y prefería no contarme detalles, para que no me deprimiera. Aún así, yo intuía que las cosas no iban a mejorar pronto. Todavía me cuesta narrar todo esto sin romperme. Ser abandonada a los 13 años no es una experiencia que cualquiera pueda procesar fácilmente. Pero si algo me ha quedado claro, es que uno no elige la familia biológica que le toca. A veces, la familia verdadera es la que te ofrece su mano cuando todo se desmorona. Y para mí, esa persona fue y sigue siendo mi abuela Margaux. No tenía idea de que el mayor giro de mi vida aún estaba por llegar, y mucho menos imaginaba que, años después, mis propios padres iban a regresar suplicando por algo que no se merecían. Pero para entender cómo pasamos del abandono a la súplica, hay que seguir la historia paso a paso. Eso es lo que intentaré contarles en esta serie de partes. Ojalá que, si alguien más ha pasado por algo parecido, pueda encontrar un poquito de apoyo o consuelo en mis palabras. Cuando llegué a casa de mi abuela, no tenía ni idea de cuánto tiempo me quedaría ahí. Pensaba que tal vez un par de semanas o unos meses, lo suficiente para que mis padres se despejaran y recapacitaran. Aunque, siendo honesta, en el fondo sabía que si habían llegado a ese extremo, la situación no pintaba nada bien para mí. Recuerdo que los primeros días me invadía la sensación de haber sido desterrada de mi propia familia. Tenía el corazón hecho pedazos y me costaba hablar sin llorar. Margaux se esmeró por hacerme sentir cómoda, me asignó su habitación de huéspedes, que era pequeñita pero muy acogedora, con una lámpara antigua que perteneció a mi abuelo y una ventana que daba a un naranjo del patio. Los atardeceres en su casa eran especiales, se colaba la luz rosada por la ventana, y mi abuela siempre aprovechaba ese momento para sentarse en la mecedora de la sala y leer. A veces, si me sentía con ánimos, me le unía. Me preguntaba por mis sentimientos, y yo me esforzaba en explicarle lo que pasaba dentro de mi cabeza, la ansiedad, el miedo al rechazo, la culpa por enfermar tanto. Me dijo que entendía mi angustia y que nadie merecía ser excluido por padecer algo que no eligió. Fue la primera vez que un adulto realmente me escuchó sin juzgarme ni minimizar mis síntomas. Pese a esto, adaptarme a mi nueva vida no fue fácil. Mi abuela Margaux era muy diferente a mis padres, se preocupaba de verdad por mi salud, pero no contaba con muchos recursos económicos. Ella vivía de la pensión que le dejó mi abuelo y de unos ahorros que tenía guardados. Hablamos largo y tendido sobre el costo de mis medicinas y de la atención que necesitaba. Para mi sorpresa, me confesó que estaba dispuesta a pagar mi tratamiento, así significara sacrificar algunas comodidades. Aquello me conmovió más de lo que puedo expresar. No era solo el hecho de que invirtiera su dinero, sino la enorme diferencia de actitud frente a la de mis padres. Me quedó claro que el cariño verdadero no tiene condiciones. Con el pasar de los meses, y para no quedarme rezagada en la escuela, mi abuela habló con la directora de un colegio público cercano. Explicó mi condición y mi ansiedad, y se organizó un plan para que yo pudiera asistir a las clases sin descuidar mi salud. Algunos profesores, como la profesora Juliet, encargada de lengua y literatura, mostraron empatía e hicieron lo posible por adecuar los exámenes a mis limitaciones. Otros maestros fueron un tanto fríos, pero al menos no me juzgaron tanto como en mi antigua escuela, donde la reputación era un factor altísimo para mis padres. En Houston comencé a sentir que era posible tener un entorno educativo menos rígido, donde no me exigieran estar siempre al nivel de Daniel, el hijo perfecto. Hablando de Daniel, rara vez escuchaba algo sobre él. De vez en cuando, mi madre llamaba a casa de mi abuela, más por obligación que por afecto,
y soltaba alguna noticia fugaz: Daniel ganó un torneo de básquet, Daniel sacó buenas notas, o Daniel consiguió permiso para conducir. Jamás preguntaba a detalle cómo me iba a mí. Era como si le diera vergüenza mostrar un mínimo de interés. Mi abuela, indignada, terminaba las llamadas rápido y me abrazaba después. Decía que no valía la pena amargarse por la actitud de mis padres, y me insistía en que lo mejor que podía hacer era concentrarme en mis estudios y en mi bienestar. Durante ese año y medio, experimenté una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque, en casa de Margaux, no vivía con la constante tensión de ser criticada por mi enfermedad. Dolor, porque sabía que mis padres seguían ahí fuera y no hacían el menor esfuerzo por recuperarme o al menos visitarme de forma decente. Mi abuela y yo enfrentamos cada brote de mi enfermedad con la ayuda de médicos locales. Ella manejaba hasta la clínica, me esperaba en la sala y, al volver, cocinaba algo suave para el estómago, ya que los medicamentos a veces me dejaban náusea. No sé cómo hubiera sobrevivido sin ella. Poco a poco, comencé a mejorar académicamente gracias a la constancia de mi abuela. También empecé a sentirme un poco más segura. Incluso formé una amistad muy linda con una compañera llamada Audrey, que vivía a un par de calles. Audrey tenía una personalidad afable y no le importaba si yo debía quedarme en casa varios días por mis achaques. Me traía los apuntes de clase, me hacía compañía en mis horas de estudio y a veces veíamos películas en su laptop. Fue la primera amiga real que tuve, alguien que no me juzgaba por mi aspecto o por mis recaídas. Aquella época, aunque llena de desafíos, me enseñó a apreciar lo que es tener un verdadero apoyo familiar. Comprendí que un lazo de sangre no garantiza el amor incondicional, y que hay personas, como mi abuela, dispuestas a tenderte la mano sin pensarlo dos veces. Sin embargo, en mi interior aún habitaba la tristeza de haber sido abandonada. Hubo noches en que me encerraba a llorar, preguntándome por qué no me querían. Me torturaba pensando que tal vez, si fuera más fuerte o tuviera menos complicaciones médicas, mi padre y mi madre me querrían de vuelta. Una tarde, mi abuela sacó un documento de su cajón y me dijo que, legalmente, era posible que yo permaneciera a su cargo todo el tiempo que fuera necesario. Lo noté como un acto de protección. Quería tener la custodia formal para que mis padres no vinieran a buscarme de pronto alegando derechos, o peor, que me forzaran a situaciones violentas si un día se levantaban con otro ánimo. Mi abuela me miró con tanta ternura cuando lo explicó que no pude evitar llorar de nuevo, esta vez por gratitud infinita. Sabía que mi vida ya no iba a ser la misma, pero al menos la tenía a ella. Mientras avanzaba el segundo año de vivir en su casa, mis padres prácticamente cortaron comunicación. Mi madre dejó de llamar y mi padre ni se molestaba en saber nada de mí. Fue duro asumirlo, pero también fue liberador no tener que lidiar con sus críticas. Por otro lado, Daniel seguía siendo su orgullo y estaba metiéndose de lleno en los deportes, con la esperanza de entrar a la universidad con una beca. Yo le deseaba lo mejor, a pesar de todo, porque seguía siendo mi hermano, y en el fondo extrañaba nuestros juegos de la infancia antes de que mi enfermedad se hiciera tan notoria. Así pasaron cerca de 2 años. Mi salud dio altibajos, pero en general mejoré. La terapia con la psicóloga Marianne me permitió controlar mejor la ansiedad, y mi enfermedad autoinmune, si bien no desapareció, empezó a ceder con la medicación adecuada y un estilo de vida más tranquilo. Podría decirse que empecé a construir mi vida desde cero en Houston. Por supuesto, jamás pensé que, años después, la rueda del destino daría otra vuelta inesperada. Mis padres, que me habían dejado sin remordimiento, reaparecerían con exigencias nada agradables cuando se enteraran de la cuestión de una herencia. Pero eso es tema para la siguiente parte de esta historia. Les adelanto que, de un momento a otro, el mundo de mi abuela y el mío se vería otra vez sacudido por la presencia de las mismas personas que nos dieron la espalda. Después de mi segundo año viviendo con Margaux, conseguí graduarme de la escuela secundaria gracias a mucho esfuerzo y a su ayuda incondicional. Tenía 15 años cuando llegué a esa graduación, había avanzado rápido en mi formación alternativa y exámenes especiales, y fue uno de los días más emotivos de mi vida. Mi abuela estuvo presente en la ceremonia, y me aplaudió con el mismo orgullo que podría mostrar cualquier madre amorosa. No era la graduación más fastuosa del mundo, sucedió en un pequeño auditorio local, pero para mí significó un antes y un después. Estaba dejando atrás a la niña insegura, que se sentía constantemente excluida, para convertirme en una joven con ganas de seguir adelante pese a mi condición. Durante el siguiente par de años, Margaux insistió en que me preparara para la universidad. Yo tenía mis dudas, sobre todo por la situación económica de mi abuela, pero ella me repetía una y otra vez que el dinero no debía ser un obstáculo, y que si tenía que hipotecar su casa o pedir préstamos, lo haría con gusto. A mí me angustiaba esa idea de endeudarnos, pero comencé a buscar becas y opciones asequibles. Al final, la perseverancia rindió frutos, logré ser aceptada en un programa que apoyaba a jóvenes con condiciones de salud particulares, y me ofrecieron una beca parcial. Aquella fue una gran victoria compartida. Margaux lloró de felicidad el día que recibimos la carta de aceptación.
Mientras tanto, del lado de mis padres, el silencio se volvió cada vez más notorio. Daniel, mi hermano, sí daba señales de vida esporádicas, pero nunca directamente hacia mí. A veces, algún familiar lejano le comentaba a mi abuela que Daniel seguía con su trayectoria deportiva, que estaba aplicando a diversas universidades y que mis padres estaban orgullosísimos de él. De mí, jamás un comentario. No había llamadas, mensajes, ni noticias. En el fondo, yo creía que ese distanciamiento seguía siendo mejor que aguantar sus críticas constantes. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar al borde de mis 17 años. Cuando Margaux recibió una visita sorpresiva, mis padres se presentaron en su puerta, como si nada hubiera pasado, acompañados de Daniel. Fue un momento muy extraño. Era la primera vez que yo veía a mi padre y a mi madre en casi 3 años. Sentí un nudo en la garganta al escucharlos hablar con Margaux en la cocina, fingiendo amabilidad, como si toda la tensión del pasado no existiera. Mi abuela mantuvo la compostura, pero yo, que estaba en mi cuarto, podía escuchar parte de la conversación. Henry alegaba que querían verme, que deseaban saber cómo me encontraba. Elizabeth soltó algunos comentarios ambiguos sobre sentir mi ausencia y creer que quizá ya era hora de que volviera a casa. Como si todo ese tiempo jamás hubiesen tenido oportunidad de visitarme o llamarme. Escuché a mi abuela contestar con un tono tan firme que me sorprendió. Les recordó que llevaban años sin mandar un solo centavo para mi manutención y que habían sido ellos quienes decidieron dejarme allí. Les dijo, muy claramente, que si su intención era recuperarme sin dar explicaciones, estaban muy equivocados. En un momento dado, Daniel intervino y preguntó dónde estaba yo. Confieso que me sentí un poco culpable por estar espiando detrás de la puerta, pero mi curiosidad podía más que mis nervios. Salí lentamente al pasillo y los vi a los tres en la sala. Daniel me miró con cierta timidez, se notaba distinto, más alto, más robusto, pero con la misma mirada de cuando éramos niños. No parecía enojado ni nada, solo incómodo. Al saludarme, noté un titubeo en su voz, como si realmente no supiera qué decir. Intercambiamos algunas frases muy básicas, como ¿has estado?, ¿qué tal la escuela?, y poco más. Fue raro, casi surrealista. Mis padres, en cambio, me soltaron un discurso sobre la familia y lo mucho que extrañaban que todo estuviera bien. Su tono era forzado. A los pocos minutos, empezaron a sacar a relucir que Daniel se preparaba para ir a la universidad y necesitaría dinero extra para un programa deportivo en Dallas. Yo, por mi parte, mantenía un rostro serio, sin saber hacia dónde iba la conversación. Hasta que mi padre soltó algo que me dejó helada. Tu abuela debe tener ciertos ahorros, y creemos que podemos llegar a un acuerdo para que la familia se beneficie, ¿no crees, Natalie? Aquello fue un golpe bajo, pues me di cuenta en un segundo de que mi madre y mi padre habían aparecido con un objetivo claro, convencer a Margaux de que pusiera dinero para Daniel. Margaux no tardó en responderles que sus ahorros y sus asuntos financieros no les incumbían, y que si su intención era usarme como moneda de cambio, se habían equivocado de puerta. Recuerdo la cara de indignación de mi madre al escuchar esas palabras. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Yo era invisible para ellos, salvo en los momentos en que les convenía sacarme a relucir para algo económico o de reputación. Miré a Daniel y él bajó la cabeza, evitando mi mirada, como si no quisiera admitir que participaba del mismo circo. Al final, aquella visita terminó con mi padre enfurecido y mi madre con una mueca de repugnancia, espetándole a mi abuela que no entendía de familia y que un día se arrepentiría de ser tan egoísta. Fue francamente absurdo. Margaux mantuvo la compostura y les pidió que se marcharan. Apenas salieron, me quebré en llanto. Sentía rabia, dolor, impotencia. ¿Por qué, después de tanto tiempo sin hablarme, venían con exigencia? ¿Qué lógica retorcida los llevaba a pensar que yo y mi abuela les debíamos algo? Ese fue el inicio de varios episodios incómodos. Si bien mis padres volvieron a la indiferencia por unos meses, yo ya tenía la certeza de que regresarían tarde o temprano. Había oído rumores de que Daniel no estaba rindiendo lo suficiente como para ganarse una beca completa, y mis padres se veían desesperados por asegurarle un futuro universitario de alto nivel. Mientras tanto, yo cumplía 17 y me preparaba para ingresar a la universidad con la ayuda de Margaux. En el interín, mi abuela empezó a tener complicaciones de salud, nada grave al principio, algunos dolores de espalda y fatiga, pero se negaba a considerarse anciana o enferma y seguía cuidándome como siempre. A los 18, me instalé en una residencia estudiantil cerca de la universidad donde había sido aceptada. Fue un cambio gigantesco. Por primera vez, vivía fuera de la casa de Margaux, lidiando con mi enfermedad y mi ansiedad a mi modo, aunque siempre con el apoyo emocional y monetario en la medida de lo posible, de mi abuela. Pensé en ese entonces que mis padres se desinteresarían por completo, pero no fue así. Empezaron a surgir habladurías en la familia extendida de que mi abuela tenía testamento y me incluía como su principal heredera. Ella era una mujer sencilla, pero tenía propiedades y ahorros que había acumulado con disciplina tras la muerte de mi abuelo.
En total, se rumoraba que no era poca cosa, y Henry y Elizabeth debieron de escuchar esos mismos rumores, porque, de la noche a la mañana, mi madre comenzó a enviarme mensajes de texto bastante cordiales. Preguntaba por mis estudios, cómo estaba de salud, e incluso me ofrecía acompañarme a las citas médicas si lo necesitaba. Fue imposible no notar el cambio de actitud. Ese primer acercamiento amable me generó una mezcla de enojo y suspicacia. Después de todo, ellos no habían mostrado el más mínimo interés por mí hasta que surgió la posibilidad de un beneficio económico. Pero, en aquel momento, me mantenía con la cabeza fría y concentrada en mis clases. Respondí sus mensajes de manera cortés, sin permitirles un acercamiento real. Cada vez que me consultaban algo de mi abuela, yo decía que estaba bien, sin dar más detalles. Mientras tanto, Daniel parecía estar pasando por un bache académico. A veces, se filtraban comentarios a través de algún primo o tía, indicando que mis padres estaban disgustados con él. Su prometedora carrera deportiva no terminaba de cuajar, y necesitaban costearle entrenadores personales o programas intensivos para que no perdiera el nivel. El dinero era un tema candente en mi familia biológica, y mi nombre comenzó a salir más a colación de lo que hubiera querido. Cerré mi primer año de universidad con calificaciones decentes y un avance notable en el manejo de mi enfermedad, gracias a los tratamientos y a un ritmo de vida menos estresante que el que tuve en mi adolescencia. El verano posterior, volví a casa de mi abuela en Houston y me encontré con su salud algo deteriorada. En ese momento, vislumbré la cruda realidad: el tiempo no perdona, y Margaux ya no era tan fuerte como cuando me acogió a mis 13 años. Pero eso no me detuvo de disfrutar cada instante a su lado. Cocinábamos juntas, veíamos películas antiguas, salíamos a caminar por el barrio cuando sus fuerzas se lo permitían. Ella me repetía que, pase lo que pase, debía creer en mí misma. No sé qué hubiera sido de mi vida sin su guía. Y así fue como se precipitaron los hechos. A medida que la salud de mi abuela decaía, mis padres, Henry y Elizabeth, aparecieron más seguido con pretextos cada vez menos convincentes. Ya para ese entonces, yo sospechaba que tarde o temprano vendría la confrontación directa en torno a la herencia. Lo que no imaginaba era la magnitud del descaro que iban a mostrar cuando finalmente Margaux faltara. Pero eso, amigos, se los contaré en la siguiente parte, donde explicaré cómo surgió el conflicto por la herencia y cómo mis padres terminaron rogándome, de la manera más irónica y dolorosa, por un dinero que no les correspondía. Yo ya había terminado mi primer año de universidad, con todo el respaldo que mi abuela me dio desde que me acogió a los 13 años. Y si algo estaba claro, era que la presencia de mis padres, tan forzada y repentina, no podía augurar nada bueno. Durante ese verano en Houston, mi abuela se esforzó por aparentar fortaleza. Le aterraba la idea de que yo abandonara mis estudios para dedicarme a cuidarla a tiempo completo, así que insistió en que siguiera con mi rutina de lectura y con mis pequeñas investigaciones en línea para la universidad. Pero, a medida que pasaban las semanas, se notaba su agotamiento. Había días en que apenas podía salir de su cuarto y otros en los que parecía recuperar energías de golpe. Sus médicos le diagnosticaron una afección cardíaca complicada, que requería supervisión constante. Aún así, Margaux, orgullosa como siempre, esquivaba cualquier sugerencia de internarse. En esa época, mis padres empezaron a visitar la casa de mi abuela con más frecuencia que en todos los años anteriores. Llegaban con la excusa de ver cómo estaba y de reconciliarse conmigo. Pero, sin necesidad de ser muy suspicaz, yo captaba sus verdaderas intenciones. Varios miembros de la familia comentaban que Henry y Elizabeth podían estar buscando la manera de convencer a Margaux de cambiar algún testamento, o al menos de hacerles un préstamo a gran escala, supuestamente para invertir en el futuro de mi hermano Daniel. Daniel, por su parte, lucía más distante que nunca. Me daba la impresión de que se hallaba en un conflicto interno. Si bien siempre fue el preferido de mis padres, notaba que su carrera deportiva no avanzaba como esperaba, y que las tensiones económicas lo sobrepasaban. En una de esas visitas, cuando mis padres se fueron a hablar a solas con Margaux en la sala, Daniel se quedó parado en el pasillo, mirándome en silencio. Intenté entablar conversación y preguntarle cómo se sentía, pero él contestó con monosílabos y evitó mi mirada. ¿Todo bien, Daniel? Le dije con un tono genuino. Sí, supongo. Solo, no sé. Fue su respuesta más larga en todo ese verano. Me habría gustado tener un acercamiento real, que me contara sus problemas. Sin embargo, la tensión familiar era tan fuerte que parecía imposible hablar sin sentir ese nudo en la garganta. Pese a los altibajos, mi abuela conseguía mantener su temple. Pero cerca de agosto, empezó a sufrir dolores fuertes en el pecho, acompañados de fatiga severa. Una tarde, en pleno calor de Houston, tuve que llevarla de urgencia al hospital. Allí la estabilizaron, y le recomendaron reposo absoluto y cuidados médicos más constantes. Mis padres se aparecieron esa noche en la sala de espera, fingiendo preocupación. Elizabeth puso cara de lástima y me soltó. ¿Ves, Natalie? Por algo decimos que es mejor que no estés sola cuidando a tu abuela. Nosotros podemos ayudarte. Quise reírme con amargura,
porque ayudar no era lo que habían hecho en todos estos años, pero preferí guardar silencio para no alterarla y mi. Margaux se quedó internada un par de días, y luego le dieron el alta con la consigna de que no debía someterse a esfuerzos físicos ni a emociones muy intensas. Poco tiempo después de ese susto, Margaux decidió poner sus asuntos en orden. Una mañana, me llamó a su habitación y me extendió un sobre cerrado con un gesto cariñoso. Me explicó que allí tenía las copias de su testamento, lo había redactado hacía años, especificando que la casa en Houston, las cuentas bancarias y la mayoría de sus posesiones pasarían a mi nombre, salvo algunas cláusulas menores para ciertos primos y sobrinos. Recuerdo haberme quedado en shock. Aunque sospechaba que ella me consideraba su heredera, no imaginaba que prácticamente todo estuviera destinado a mí. Natalie, me dijo, con su voz suave, no es porque sea mucha riqueza, sino porque es todo lo que tengo. Quiero asegurarme de que estés protegida cuando yo falte. Sé cómo han sido tus padres y no deseo que vuelvas a sentirte desamparada. Lloré en silencio mientras la abrazaba. No sabía qué decir. Jamás pedí ni quise nada de su dinero, lo único que ansiaba desde los 13 años era sentirme amada y cuidada. Margaux lo entendía. Y lo que ella buscaba era que yo pudiera seguir mi camino sin que nadie me arrebatara su casa o sus ahorros a la fuerza. Desafortunadamente, la salud de mi abuela se agravó en cuestión de un par de meses. A mediados de noviembre, sufrió otro episodio cardíaco y esta vez, no logró reponerse. Falleció en el hospital, de madrugada, con mi mano entrelazada en la suya. Fue un golpe que aún no asimilo del todo. Mi pilar, la persona que me salvó la vida en más de un sentido, partió demasiado pronto para mí. Tenía 69 años, pero esa enfermedad silenciosa se la llevó sin compasión. Me quedé sumida en la tristeza, organizando el funeral y contactando a los familiares. Irónicamente, mis padres aparecieron de inmediato y se adjudicaron el protagonismo. Elizabeth daba órdenes sobre las flores y la misa, mientras Henry hablaba con el párroco como si fuera un gran amigo de la familia. La rabia me consumía en silencio, pues no podía creer que, tras años de negligencia, se presentaran de golpe al actuar como hijos devotos. El funeral fue sencillo pero emotivo. Amigos de Margaux, algunos vecinos y familiares llegaron para despedirla. Daniel también estuvo presente, bastante serio. Yo me mantuve a un lado, escuchando las plegarias y sintiendo un vacío indescriptible. Por dentro, deseaba gritarles a todos que mi abuela fue mi verdadera madre, que gracias a ella tuve oportunidades y no terminé en la calle. Pero me limité a llorar, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. La lectura del testamento y la confrontación. Apenas un par de semanas después de la partida de Margaux, el abogado de la familia citó a las partes interesadas para la lectura formal del testamento. Yo ya sabía lo que decía, pero preferí mantenerme callada hasta que el abogado lo leyera en voz alta. Henry y Elizabeth estaban allí, con rostros expectantes, y Daniel llegó tarde y se sentó sin saludarme siquiera. Cuando el abogado anunció que yo era la heredera universal de la mayoría de los bienes de mi abuela, mis padres se quedaron mudos por un instante. Luego, Henry se puso a toser nerviosamente, y Elizabeth, con expresión incrédula, exclamó: ¿Cómo? ¿Solo nuestra hija? ¿No consideró a su propio hijo, es decir, Henry, en nada? El abogado, impasible, explicó que sí había pequeñas asignaciones para otros parientes, pero la casa y la cuenta principal quedaban a mi nombre. Yo evité mirar a mis padres directamente, aunque sentía su rabia contenida. Daniel, en cambio, tenía la vista clavada en el suelo. Al término de la lectura, mis padres me arrinconaron en un pasillo del despacho, y entre susurros agresivos, me soltaron la bomba. Tienes que ayudarnos con Daniel. Él está pasando por problemas serios. Resultó que mi hermano había tenido complicaciones no solo académicas, sino también personales. Al parecer, se había involucrado con amistades dudosas y necesitaba tratamiento. Mis padres, en la misma línea de siempre, me exigían que, por familia, les cediera una parte de mi herencia para costear la rehabilitación de Daniel. No me hablaban con cariño, ni me pedían comprensión, era más bien un tono de nos la debes por ser tus padres. En ese momento, me vinieron a la mente todos los recuerdos dolorosos, mi infancia, el desprecio de mis padres hacia mi enfermedad, el día que me llevaron a la fuerza a la casa de Margaux y me abandonaron. Como pretendían que yo respondiera con un sí, por supuesto, aquí tienen todo el dinero que quieran. Les dije, con la voz temblorosa, que si Daniel necesitaba ayuda, primero debían reconocer lo que me habían hecho. Por supuesto, se negaron. Henry se puso hecho una furia, y Elizabeth me tachó de desagradecida. Escucharlos decir esas palabras me revolvió el estómago. No obstante, yo no era la misma chica de 13 años indefensa, ahora tenía 22 y sabía que mi abuela me había dejado esos recursos para protegerme justo de situaciones como esta. Les dejé claro que no les daría nada si no admitían públicamente sus errores y sus desplantes. Fue una de las escenas más tensas de mi vida. Daniel, cabizbajo, no dijo ni una palabra para defenderme. Una parte de mí quería ayudarlo, especialmente si estaba en un problema grave, pero no a costa de callar y fingir que mis padres habían sido ángeles.
Así terminó esa confrontación inicial. Mis padres se marcharon echándome miradas de odio y murmurando entre dientes que me arrepentiría. Y yo, con el corazón partido, me quedé allí, en la oficina del abogado, sosteniendo los papeles que me convertían legalmente en la heredera de lo poco o mucho que Margaux dejó. Esa sensación agridulce no se me olvida. Estaba agradecida con mi abuela por salvaguardar mi futuro, pero me dolía enormemente que las últimas experiencias en torno a su muerte fueran tan miserables y llenas de reproches.